¿Eres nuevo en cripto? Este video es para ti. Quédate con nosotros porque vamos a estar compartiendo información importante para empezar. Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Cripto Degenerados. Con ustedes el Iguano, nos acompaña el CryptoTao. Por favor, suscríbanse si te ha gustado el material que hemos desarrollado. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias a los que lo han hecho. Comentarios de qué les gustaría ver, si les gusta el contenido, etcétera. Likes, nuestras opiniones son opiniones personales, no son consejos financieros. Antes de invertir tu dinero, haz tu propia investigación. Comenzamos. Vemos una gráfica en rojo. ¿Qué es esto? Eso es lo que queríamos explicarle sobre todo a la gente que va empezando en cripto. Que estos retrocesos que ocurren ahorita son totalmente normales. Más bien es nada de lo que ha pasado. Si nosotros hacemos un análisis de cuánto retrocedió el precio de su punto más alto hasta ahorita, fueron un 11%. Que lo verá mucho, pero en cripto es súper normal. Mira, si hacemos un zoom out de la gráfica, podemos ver que estos retrocesos son totalmente normales. Anteriormente retrocedió un 20% cuando estamos en 48.35. El anterior a este fue un 14%. Si nos vamos más atrás, retrocedimos un 11%. Son totalmente normales en cripto. Podemos irnos más atrás y ver cómo siempre antes de empezar un bull market siempre hay una caída bastante significativa. Mira, por ejemplo, una que fue en el 2021. Retrocedimos 30% cuando estábamos alrededor de los 40 antes de irnos a los 57. Y después cuando estábamos en los 57 retrocedimos hasta los 44, otro 23% antes de llegar a los 61. Son totalmente normales. Más bien, estos retrocesos que se han producido en estos últimos días, la demanda es tan grande que no ha sido nada significativo. 11%, 14% es nada en cripto. Y lo otro es que duran horas. O sea, anteriormente duraban días, semanas, inclusive 2 o 3 semanas así. Y la gente, bueno, lo primero que hacía era vender. Y aquí vamos a movernos al otro punto, que es lo que mucha gente nos está preguntando, que es ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde paso el dinero? Eso varía de país en país, porque cada país tiene una interfaz entre el dinero que tú tienes en tu cuenta y cómo pasarlos a un exchange de cripto. Ese es el primer paso. Ok, yo tengo $100 en la cuenta. ¿Cómo meto ese dinero en cripto? Bueno, lo primero es buscar un exchange que es lo que llaman on-ramp. On-ramp es como decir una rampa para pasar el dinero desde tu cuenta bancaria hasta un exchange de cripto. Entonces nosotros le preparamos una lista que se la vamos a dejar aquí en la descripción con los exchanges más populares por países. Hicimos la tarea y le dejamos una lista de qué exchange pueden usar en su país. Por ejemplo, si está en Argentina, pueden usar, hay Binance en Argentina, está una que se llama Decrypto, otra Ripio. Contar si está en España, por ejemplo, pueden utilizar Bit2Me, BitNovo. Aquí le dejamos los exchanges más populares en diferentes países. los que están en Chile, los que están en Venezuela, por ejemplo, los países de Sudamérica que no se encuentren allí. En Latinoamérica, Binance es importantísimo. Y otra cosa es que si no quieren entrar por uno de los exchanges centralizados, pueden usar la acción de P2P, que también le hicimos un video que lo pueden buscar en nuestro canal, un video de cómo hacer una transferencia de persona a persona. Vamos a pasar al siguiente punto, que después que ya tengo mi dinero en el exchange, ¿qué es lo que tengo que hacer para comprar? Cada exchange tiene su procedimiento. No es que allá hay cientos de exchange. No es que, o sea, tendríamos que hacer cientos de videos para explicar al detalle cada casa de cambio. Una de las cosas que podrían hacer es buscar otros videos de YouTube del exchange. Aquí simplemente les dejamos esta tabla como lista inicial para que empiecen ustedes a explorar. Ya ahí cuando están en el exchange ya con su cuenta verificada, ya ahí simplemente tienen que hacer depósito de dinero de fiat, que fiat es simplemente tu moneda, y cambiarlo por cualquier cripto que ustedes quieran comprar. Ya ahí sí tienen que buscar más información cómo operar en el exchange definitivo, pero tienen que entender que en la mayoría de los exchanges tienen dos tipos de mercado. Uno que se llama el spot y otro que se llama el perpetual. El spot es de donde cualquiera compra. Simplemente transfiero mi dinero al exchange y cuando esté en el exchange le doy a una orden de compra. Pongo cuánto dinero voy a gastar y cuánto cripto quiero recibir. Es muy importante que siempre que hagan esa transferencia, ellos tienen una opción que es rápida que se llama swap, que es para pasarlo de tu moneda local a la cripto directamente. Binance es bastante amigable en ese sentido y tiene una opción bastante sencilla para hacerlo. Uno le da aquí comprar cripto y simplemente
le dice cuánto quiero meter en dólares, vamos a decir americanos, y cuánto voy a recibir en Bitcoin. Y le dan exchange, y si tienen el dinero en su cuenta de Binance, ya le va a hacer el cambio automáticamente. Bastante sencillo. Y esto es lo que sería un spot trade. Binance también tiene una opción bien buena de mercado persona a persona, peer-to-peer. Y nosotros también tenemos otro video que lo hicimos con Bybit de cómo comprar P2P en un exchange centralizado como este. Es recomendable que la primera compra sea directamente en el exchange, no P2P. Pasas un dinero al exchange y cuando ya tengan el dinero en el exchange le dan la opción que le dimos, que era swap, y hasta cambian de su dinero, de su fiat a su cripto de preferencia. Ahora vamos a la tercera parte, que ¿qué hacer cuando ya tengo mi cripto? ¿Qué hago con ese dinero? ¿Lo dejo en el exchange? ¿Lo saco del exchange? Nuestra recomendación es: no los dejen en el exchange, retírenlo a una cartera personal. ¿Qué tienen que hacer para tener una cartera personal? Hay dos tipos de cartera, uno que se llaman software wallet, que son carteras aplicaciones. Este sería hot storage, ¿no? Porque siempre está conectada a internet. O tiene lo que se llaman la hardware wallet. La recomendación de preferencia siempre es la hardware wallet. ¿Por qué? Porque necesita interacción tuya físicamente, que tú le presiones un botón, que tú le des algún password para poder confirmar una transacción. Pero, por ejemplo, si quieren empezar, están esperando que le llegue su hardware wallet, pueden comenzar a utilizar una de las hot wallets como MetaMask, por ejemplo. Nosotros también hicimos un video de cómo utilizar MetaMask. Pueden agarrar aquí, abrir su cartera y le dan a la opción recibir. Copian su dirección y envían su plata desde el exchange a la dirección donde la van a enviar. Es muy importante que siempre tengan en cuenta que donde la van a enviar sea el blockchain de la moneda. Si ustedes compraron Ethereum, lo envíen a Ethereum. Si ustedes compraron Binance, lo envíen en la red de Binance. MetaMask funciona con Ethereum y las redes similares a Ethereum, que se llaman EVM, BNB, Polygon, Arbitrum, ese tipo de redes. Con Aquí Ethereum, sí. van a ver un video donde van a usar MetaMask, pero si van a usar Bitcoin en una billetera caliente, a mí me parece muy buena una que se llama Aqua Wallet, que la van a encontrar también aquí, que hay un video de nosotros explicando cómo utilizar esa cartera. Ese video es muy importante y fue explicado inclusive con el teléfono. Si quieren Solana, utilizan la cartera de Phantom. Es una cartera bastante conocida. Si quieren comprar Chainlink, pueden usar MetaMask y usar sobre Ethereum o sobre Polygon. Dentro de MetaMask tienen el 90% de los altcoins. Ahora nos vamos a la última opción, que es, ya yo tengo mi dinero en el hot wallet. ¿Cómo lo paso a un cold storage, a una cartera fría, que es una cartera que no tiene ningún tipo de conexión con internet, que es la que nosotros recomendamos? Bueno, tienen varias opciones y les vamos a mostrar las más populares. Hay muchísimas carteras frías, pero las más populares son Ledger. Ledger tiene dos productos que se llaman Ledger Nano, que está como $150 americanos. Lo bueno de Ledger es que soporta casi todas las monedas. Casi todos los blockchain están soportados sobre Ledger. Esta cartera como Ledger tienen su propia aplicación, o sea que si compran una cartera, esto tienen que comprarlo. No son gratis. Esta es la cartera de Ledger, ¿eh? Esta es la cartera de Ledger, ¿eh? Las primeras billeteras que dijimos son gratis. Estas sí tienen que aportar un costo. Sí, porque es un equipo, es un dispositivo que están comprando. Si quieren otra que les recomendamos, si ustedes van a entrar por Bitcoin o Ethereum, otra bastante recomendada es Trezor. Esa es mi favorita. Trezor. Esa es la favorita de Manuel. Trezor tiene una que se llama Trezor Model T, que es esta. Trezor Model T. Y tienen una que es más sencilla, que es la que vale $59, que es la Trezor Model One, que es esta. Esa es la primera. Funcionan de manera idéntica, lo único es que tienen algunas funciones que la otra no tiene, pero son idénticas. Y siempre cómprenla de sus páginas oficiales. Nunca la compren en Amazon ni en páginas que no sean verificadas oficialmente, porque han habido casos de lugares donde las han vendido hackeadas, para que cuando ustedes pasen su dinero ahí se los quitan inmediatamente. Entonces es muy importante que compren de lugares de la página oficial. El One es la primera, el modelo T es la segunda, que es más avanzado y tiene pantalla touch y a colores, y el modelo Safe 3 es la última. Las tres hacen básicamente lo mismo. La Safe 3 y la modelo T son las que más monedas soportan, o sea que yo les recomendaría, si van a estar utilizando muchos tipos de moneda y se van a decidir por la Trezor, busquen la Safe 3 o la Model T. La última cartera que es, vamos a decir, está dentro del rango económico, que es usada, una que se llama SafePal. SafePal es una cartera que está metida a Binance detrás de ella y es una cartera también bastante amigable.
bastante económica, cuesta $50 la más económica y es prácticamente así. Esta es la cartera. Ella trabaja un poco diferente porque tiene una cámara y cuando ustedes van a hacer una transacción tienen que escanear la cartera y no hay posibilidad de confundirse cuando copian y pegan las direcciones. Si no están seguros, yo me iría por la Trezor. ¿Por qué? Yo también. La Trezor es Porque la una de Ledger las más confiables. ha tenido un par de fugas de data de sus Ujú. clientes. Entonces ya por ahí va a hacer pensar un poquito a uno. Segundo, la Trezor es muy fácil de conectarla a MetaMask. Ya conectarte con MetaMask te estás abriendo a todo el mercado cripto. Entonces, el Trezor te ofrece una wallet muy segura que al conectarse a MetaMask te está dando mucha versatilidad. Correcto. Entonces, bueno, ya con eso queríamos culminar. Ya con esto nos despedimos. Si les gustó, suscríbanse, Suscríbanse otra vez. le dan like, otra vez no, una vez. O sea, Exacto, suscribirse. una vez. Arrivederci. Adiós. Bye.